Un saludo cordial a todos los hermanos, también a todas las hermanas y a todos los auditores. Y continuamos con este devocional llamado Alimento Diario. El mensaje que estamos viendo esta semana lleva por título Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, de la serie Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Ya estamos comenzando el volumen número 5, Una vida con Dios. Semana 1, día jueves. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y el verso de oración está en el libro a los Hebreos, capítulo 5, verso 8. Los invitamos a disfrutar juntos leyendo este versículo con oración y también en el Espíritu. Y, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Señor Jesús. Y aunque, amén, era hijo, por lo que padeció, sí, por lo que padeció, amén, por lo que padeció, alabado sea el Señor, aprendió la obediencia. Le alabamos, Señor, en este día. A usted sea la gloria y toda la honra. Bendito por siempre sea su nombre. Santificado sea el nombre del Señor Jesús. Padre Santo, le adoramos con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Y le damos gracias por habernos dado a su Hijo que padeció, que murió por nosotros, que murió por nuestra culpa. Él pagó nuestros pecados, Él pagó por nuestros delitos y aprendió. Por eso la obediencia. Le damos gracias por morir por nosotros. Reconocemos y declaramos que nadie hubiese dado su vida por mí o por cada uno de nosotros, pero usted preparó a su Hijo. Gracias, Padre Celestial, porque su Hijo dio su vida por nosotros que éramos pecadores. Le amamos, le adoramos con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Amén. Hoy presentamos la lección que debemos aprender, la obediencia. Amados hermanos, el Hijo de Dios se encarnó para liberarnos de la esclavitud, del pecado y del temor de la muerte. Esto es algo extraordinario. El camino que Él recorrió para liberarnos está lleno de grandes lecciones. Según leemos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto lo encontramos en el libro a los Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 8. El día martes vimos que en el principio Jesucristo era la palabra que estaba con Dios y era Dios. Juan capítulo 1 verso 1. Pero para venir a la tierra como hombre
a fin de salvarnos, Él necesitaba vaciarse, necesitaba despojarse del hecho de que Él era Dios. En otra versión de la Biblia, ese texto fue traducido así: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Nuestro amado Señor, Él renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, Él se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morirían los criminales. Jesús tenía la forma de Dios, pero cuando estaba por venir a la tierra como hombre, no se aferró al hecho de ser Dios. Por el contrario, prefirió despojarse de esa condición. El libro a los Colosenses presenta a Cristo como la imagen del Dios invisible. Eso está en Colosenses 1, versículo 15. Cristo no solo tiene la forma, sino también la imagen de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó, aleluya, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, verso 3. Dios es la gloria misma, así como los rayos solares son el resplandor de la gloria del sol, y la única manera de tener contacto con el sol es por medio de sus rayos. Cristo también es el resplandor de la gloria de Dios. El único medio de tener contacto con Dios que habita en luz inaccesible, ¿cuál es? Es Cristo. Además, Cristo es la imagen misma de su sustancia. Esto quiere decir que Él tiene la esencia, la sustancia del ser de Dios. Cristo trajo el estampado, la misma sustancia de Dios, para grabar dentro de usted, dentro de mí, dentro de cada uno de nosotros, a Dios mismo. Alabado sea el Señor. Él también tenía la forma de Dios, pero se despojó de sí mismo al tomar la forma de un esclavo, igualándose a los seres humanos, y como ser humano se humilló aún más, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz, como si fuera un criminal. Señor Jesús. En el Imperio Romano, los peores criminales eran condenados a la muerte en la cruz. Jesús se hizo obediente hasta la muerte cuando fue crucificado como un criminal. La obediencia es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es la finalización de su trabajo en nuestra vida. Oramos al Señor que podamos ser fieles y obedientes a Él. Es por esa razón que hoy nos hemos vuelto cada vez más a la palabra de Dios, orando y haciendo la inmersión en ella, sumergiéndonos en la palabra santa, a fin de comprender la voluntad de Dios para ser obedientes a su palabra. El camino que Jesús recorrió fue el camino de la obediencia al Padre, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser
autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. La fe lleva al hombre a la obediencia. El objetivo final de Dios es que recorramos el mismo camino que Jesucristo aquí en la tierra. Él se despojó a sí mismo y como hombre aprendió la lección principal que todos debemos aprender, la obediencia. Para el hombre, la obediencia es muy difícil, pero Jesús como hombre fue obediente hasta la muerte de cruz. Cuando sufría el Señor en el Getsemaní, Él rogó al Padre que si fuera posible lo librara de aquella angustia. Pero enseguida dijo: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo capítulo 26, versículo 39. Él fue llevado al límite humano y por obediencia se entregó totalmente al Padre. El deseo de Dios es llevarnos a la obediencia. Ese será el resultado de la edificación de la iglesia, del tejido de amor, de la historia de amor. Cuando la obediencia alcance su punto máximo en la iglesia, entonces el Señor podrá volver. Amados hermanos, amadas hermanas, queridos auditores, estamos siendo preparados para reinar en el mundo venidero, y la obediencia es aquello que pavimentará nuestra caminata con dirección al reino. Hoy todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas a Cristo, pero crea, poco a poco estamos recorriendo ese camino. Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 10. Si anhelamos reinar y sujetar a las naciones en el reino milenario, entonces necesitamos aprender la obediencia y sujetarnos a la palabra todos los días. ¡Aleluya! Y en cuanto a usted, ¿se ha despojado y ya recorrió el camino de la obediencia? Señor Jesús, oramos y clamamos al Señor, porque solo en Cristo somos obedientes. En nosotros no hay ninguna fuerza que pueda lograr lo que el Señor quiera por nosotros mismos. Confiamos en Él, confiamos en la fe y en el poder de su palabra operando cada día en nosotros. Por eso oramos y rogamos al Señor que esta palabra more ricamente en cada uno de nosotros y que podamos por la fe obedecer y hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora tenemos una última pregunta. ¿Cómo es posible recorrer el camino de la obediencia? Amados auditores, les deseamos que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de paz y amor, y también un día colmado de muchas bendiciones. Amén.